Aquí. Ahí volví. No los veía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Marcelos. ¿Cómo estás? Hola. Tanto tiempo que no nos vemos. Albano y Galvano, mirá. ¿Cómo? Perdón, yo estoy en movimiento, no sé si... por eso no me voy a enfocar, porque estoy viajando, pero... Bueno, ¿Hay otro Albano? no hagas Perdón. ruidos entonces. Sí, Interrumpa. nos contó Al Claudia instructor. que te vas de viaje seguido, ahora que te casaste, pero bueno. Bueno, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a esta reunión. Vamos a tener a Marcelo Boedo. Paso directamente, ya Marcelo lo conocemos, estamos muy contentos que esté compartiendo bastante de lo que sabe y de su experiencia con esto. Y nada, dejo a Marisol también para que comente lo que quiera comentar y le damos paso a Marcelo luego. Marisol. Bueno, sí, quería ver si teníamos, sí, ya tenemos admitidos unos cuantos participantes, entonces les doy formalmente la bienvenida. Es una actividad del Instituto de Derecho Comercial, pero tenemos la particularidad de contar con la disertación del doctor Marcelo Fabián Boedo, que es un reconocido publicista, editor, y es un especialista tanto en Derecho Comercial como en Derecho Procesal Civil y Comercial. Así que justamente sé que se ha suspendido en el Colegio de Abogados de Morón la actividad para hoy del Instituto de Derecho Procesal para compartir justamente esta actividad con el Instituto de Comercial y contar con la disertación de este joven y especializado entusiasta, expositor, que nos trae siempre temas nuevos, que siempre convocan y que siempre se enganchan en polémicas y en preguntas. Así que no quiero demorar demasiado. Marcelo, te cedo la palabra y arrancamos con tu actividad y seguro que te van a, a, atosigar con preguntas, porque siempre pasa. Así Bueno, sí, la idea es esa. Muchas gracias por los conceptos, muchas gracias a la gente por haberse conectado. Bueno, esperemos no defraudar expectativas. Bueno, en principio arrancamos con lo más, si se quiere, estructurado o la cuestión más resuelta, que es la del e-check, básicamente. Entonces, la normativa referente al e-check en realidad tuvo como antecedentes normativos las OPASI 6578 y las comunicaciones A6727 del 2019. ¿Por qué? Porque son las que reglamentan la posibilidad de la emisión electrónica de cheques y, en definitiva, justamente esta última es la que prevé todas las modalidades para hacer la certificación de acciones civiles, que ahora posteriormente explicaré de qué se trata. Hay una ley que, si bien no está, si bien no está directamente destinada a ello, también puede llegar a tener un poco de incidencia, que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque si bien todos estamos acostumbrados a que, en definitiva, la chequera es para uso exclusivamente del comerciante, desde que las cuentas corrientes y las cuentas bancarias son electrónicas y desaparece la chequera, y por lo cual se achican mucho los costos operativos de la cuenta corriente, no deja de ser un instrumento más de financiamiento, que entonces puede ser tranquilísimamente usado por un particular en función de que le resulte más barato financiarse de ese modo que vía préstamo o vía intereses que le pueda llegar a cobrar una tarjeta de crédito. Lo cual hace que la cuestión pueda variar sustancialmente al momento de tener que fijarse la relación que hay entre el cuenta correntista y el banco en cuanto a las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Basta con ello justamente con leer el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la que define cuándo hay relación, cuándo la relación es o no de consumo.
que en definitiva, o sea, lo define por exclusión, todo aquel acto que sea para consumo propio y no tenga naturaleza comercial, por lo que es tranquilísimamente aplicable. Entonces, hagamos una somera recorrida por lo que es digamos, o las diferencias por las que nos pueden llegar a atravesar este tipo de cheques electrónicos respecto de los cheques emitidos en papel, que es lo que ya tanto tenemos del ejercicio profesional, que en definitiva digamos, las variaciones que puede haber, las más sobresalientes al menos, tiene que ver con la posibilidad de endosos, que es hasta 100, la posibilidad de sesiones, que es hasta 10, e inclusive la sesión puede ser mediante el propio sistema del banco. O sea, no hay instrumentación en un papel por fuera, aunque no se prohíbe, y hay una cuestión curiosa también, que es, todos tenemos metido en la cabeza que cuando un cheque es rechazado, para poder proceder a su ejecución, si quien lo va a ejecutar no era la persona, el beneficiario, el depositante, para poder cederlo tiene que ser una sesión ante escribano de derechos litigiosos. Y sin embargo, en realidad hay jurisprudencia que dice que la sesión de derechos litigiosos, para que tenga ese carácter, necesita sí o sí un proceso ya iniciado. O sea, que no necesariamente tengo que tener una sesión ante escribano público para poder iniciar una ejecución de un cheque rechazado que no, digamos, cuya ejecución no va a ser iniciada por la persona que depositó ese cheque. Ante la duda y por seguridad, si no tuviese que iniciarlo, recurriría a un notario, pero bueno, no es específicamente obligatorio, justamente por ese concepto de litigioso. Si efectivamente litigioso significa controvertido, por si ese cheque se debe o no, o si efectivamente que haya habido ya el inicio de un proceso judicial. Otra de las diferencias que hay es que la remarca Molina Sandoval con mucha agudeza, que como el plazo para depositar el cheque es de 30 días, y en definitiva acá ya no tenemos un banco extranjero, o cuesta imaginar un banco extranjero, porque todo está reducido y centralizado a un servidor, le cuesta imaginarse el caso de la extensión de plazo de los 60 días en caso de que que el cheque sea girado, sea proveniente de un banco en el extranjero. Pero, haciendo un paralelismo con nuestro derecho procesal, en definitiva, el sentido de las 2 y de las 4 primeras horas era justamente que, según el Código Civil, los plazos terminan a la medianoche y los tribunales nos cerraban a las 2 de la tarde. Solución, extensión de plazo hasta el día siguiente. Situación esta que se tenía que haber terminado justamente cuando empieza la posibilidad de mandar los escritos por vía electrónica, porque ya tenemos la posibilidad de hacer clic aún después de las 2 de la tarde y antes de las 12 de la noche. Por lo cual, usando ese criterio, si se me hubiese pasado el plazo y tranquilamente lo intentaría de todas formas. Otra de las particularidades, de este tipo de medio de pago es que justamente se elimina todo lo que es el rechazo del cheque por defecto de forma. ¿Por qué? Porque en definitiva, como todo se limita al manejo de una plataforma que me brinda el banco, será la propia plataforma la que me permite o no emitir el cheque o endosarlo o hacer cualquier otro acto respecto del cheque, rechazándome la posibilidad de hacerlo cuando tenga algún defecto. Entonces, si la plataforma me permitió, lo lógico es que no haya defectos de forma que efectivamente me prohíban o me perjudiquen después el instrumento. Lo cual ahorra un montón de pasos, e inclusive cuando veníamos con los títulos cartulares impresos en papel, había un gran problema como para recabar bien los datos de las personas endosantes y demás, porque todo era manuscrito. Bueno, acá, al ser todo escrito por medios digitales, primero que queda mucho más claro, y después que cuando me emiten el certificado de acciones civiles, el CAC, todo eso está detallado compleja y minuciosamente en el certificado. En minutos le voy a mostrar justamente
cómo es ese certificado, como para que lo puedan apreciar con mayor naturalidad. El cheque puede ser no a la orden, es decir, con prohibición de endosos, en cuyo caso podrá cederse hasta por la misma plataforma o por instrumento aparte. Y justamente, a ver, acá es donde cobra, digamos, donde cobra mucha importancia el dictado de la ley 27444, que es el que dice que el requisito del cheque, el requisito de la firma puede ser satisfecho si se utiliza cualquier método electrónico que asegure la voluntad del liberador y la integridad del instrumento. Es decir, que tanto la voluntad de quien lo libra, sino que, sobre todo, que ese instrumento, una vez suscripto, no pueda ser alterado. Y básicamente ese es un papel que termina asumiendo la Cámara de Compensación Bajo Valor o COELSA. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos en una plataforma de cheques, nos damos cuenta, para generar cheques, nos damos cuenta que ese cheque, una vez que fue emitido, puede ser rastreado, sabemos qué camino recorrió, y todo ese proceso es monitoreado justamente por COELSA. Entonces, es esa cámara la que viene haciendo las veces de autoridad certificante o de tercero de confianza, que es la que nos garantiza que ese instrumento, una vez que se emitió, no fue alterado. Y entonces tenemos todo el recorrido que pudo haber hecho, y tenemos la información completa en tiempo y forma. Y tanto es así que justamente cuando se emite ese certificado, paradójicamente y después de tanta cuestión electrónica, termina siendo emitido en papel y con firmas hológrafas de personal del banco en cada una de sus hojas. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto? Porque es la única forma que encontraron justamente de que una vez que el cheque es rechazado, el sistema bloquea su circulación, y el banco en el cual se deposita el cheque es el que emite el certificado de acciones civiles. Y entonces, ese certificado no tiene normas de seguridad en particular, como las que puede llegar a tener un cheque en cuanto a la calidad del papel, sellos de agua, etcétera, etcétera. Lo que sí le piden es la certificación de la firma de funcionarios del banco en cada una de sus hojas. ¿Por qué? Justamente porque más allá del requisito de la integridad, una vez que esto sale, podemos llegar a perder el requisito de la unicidad. ¿Por qué? Porque como los archivos, si esto fuese un archivo en vez de un papel, como los archivos son, entre comillas, clonables, si yo genero un archivo en una computadora, va a tener lo que se llama un código hash, que es un código alfanumérico que lo identifica, como si fuese la patente de un auto. Si yo copio ese archivo, el archivo que acabo de copiar va a tener las mismas características y el mismo código hash. Entonces va a parecer original igual que el otro. Entonces, supongamos que en el caso de un pagaré electrónico, lo saco, lo clono y lo endoso a distintas personas. Nadie sabe cuál es el original, hasta tanto en última instancia un perito determine cuál fue el original y si hubo una modificación. Entonces, ¿cómo cierra eso en el tema del cheque electrónico? Justamente con la impresión en papel y con las firmas hológrafas. Entonces, eso es lo que se llama el requisito de la unicidad. Controlamos la autoría, controlamos la integridad, que es que el documento se mantenga inalterable, y controlamos la unidad, es decir, que no se multiplique para evitar futuras estafas. Entonces, ahora si me dan un segundito, les comparto, acá está, les comparto los certificados. Acá está. Entonces, el certificado de acciones civiles que les va a emitir el banco es una serie de hojas detallando cada una de las circunstancias, fecha y hora de emisión del certificado, el tipo de cheque, cuál es la entidad girada, número de sucursal, todos los datos del depositante, todos los datos de endosantes, de avalistas, de cesionarios, y
digamos, y del banco en el que fue depositado. Y bien, esto es lo que justamente se lleva a un proceso judicial como base de título ejecutivo. Entonces, solucionados los tres requisitos, que son los de el de la única autoría, el de la utilidad, sí, perdón, el de la integridad, perdón, y el de la unicidad, terminamos con esta emisión del título directamente en formato papel. Ahora bien, sin perjuicio de esto, se ha dado un caso bastante particular, que es el de la ejecución o el rechazo de la ejecución que se ha producido en los autos Boca Juniors contra Garbarino. ¿Por qué? Porque en definitiva llevaron una certificación de este tipo, pero le faltaban las firmas hológrafas. Entonces, el juez, digamos, haciendo uso de la facultad que le da el Código Procesal de revisar cuidadosamente los títulos de la ejecución, advirtió que le faltaba esto y la rechaza en límite. Lo que hacen los abogados es plantear una revocatoria y en el tiempo de resolución de la revocatoria hacen firmar los certificados en forma hológrafa, los aplican, la adjuntan nuevamente y en definitiva el juez hace lugar a la ejecución. Entonces, ¿es excesiva la medida? Y es relativo. ¿Por qué? Porque la defensa, o la parte actual lo que decía es, en definitiva, la ley no sanciona con la nulidad o con el rechazo de la ejecución. Pero no nos olvidemos que en definitiva el juez no termina ni más ni menos que haciendo un favor o favoreciendo a la parte actora, por la sencilla razón de que esto en última instancia podría haber sido una oposición de defensa por parte de la demandada. Entonces, toda vez que por el 331, hasta que yo corro traslado de la demanda, o en este caso intimo de pago, a oponer excepciones, puedo modificar, bueno, se pudo subsanar esto antes de que se corra traslado, y se corre traslado con el instrumento como corresponde. Porque otra de las cosas otro de los argumentos que tenía la parte actora era, bueno, el juez podía haber corroborado tranquilamente la autenticidad de esto aunque no tuviese firma. Sí, podía haberlo hecho, lo que pasa es que lo que no puede corroborar es la unicidad, porque como no tiene firma no sabe cuál es el papel original. Y la forma de corroborarlo es justamente entrando a la página www.icheck.com. Entonces, tipeando el número de certificación, que es un código alfanumérico que aparece arriba, al lado donde dice certificado para ejercer acciones civiles, se encuentra un resumen específicamente de esa cuestión, y ahí se puede cotejar específicamente si los datos de un papel se corresponden efectivamente o no con lo que tiene guardado la Cámara de Compensación Bajo Valor. Es una verificación parecida a la que se hace con las partidas digitales, básicamente, en la cual el magistrado online verifica la certeza o no de lo que tiene ante sí. Entonces, les pido un segundo, por favor, que no consigo salir de la... Ahí está, perfecto. Entonces, la cuestión viene por ahí. Y ahora es cuando viene a ver, salido ya de la cuestión esta del cheque electrónico, en la cual todo es controlado desde que el instrumento nace y genera sus obligaciones hasta que el instrumento termina siendo ejecutado, nos encontramos entonces en una cuestión bastante más complicada, que es la ejecución de todo aquello que no sea un cheque electrónico, que no sea una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos discutiendo, y lo vamos a ver, si este tipo de firmas con la que cuenta un contrato de préstamo, por ejemplo, celebrado por cualquier empresa fintech, puede tener, de acuerdo a los magistrados, o vía ejecutiva, o prepara vía ejecutiva, o un simple proceso ordinario con todos los matices que eso tiene. Entonces, antes de cambiar de tema, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o necesita aclarar algo.
Escuchamos atentamente. No veo en el chat preguntas. ¿No ves preguntas? Bueno. Vendrán Sí. después. Bueno, perfecto. Si les parece, entonces podremos seguir adelante. Muy bien. Entonces, insisto, ahora con la cuestión esta que teníamos, digamos, que viene monitoreando Coelsa en todo caso, en el tema del e-check todo es bastante claro y bastante trazable en todo caso. Ahora bien, cuando salimos de este ecosistema y nos metemos en el ecosistema fintech, en el cual ya nadie asume ese control que venía asumiendo Coelsa, y entonces cada compañía se maneja con lo que entiende son sus requisitos de seguridad, ahí entramos ya en la cuestión de qué es firma electrónica y qué no es firma electrónica. Ya ni hablamos de firma digital, por una cuestión de quién asegura en todo caso esa, digamos, esa trazabilidad del documento y esa integridad. Es decir, primero, ¿quién asegura la autoría? Sobre todo con la cantidad de fraudes informáticos que hay. Porque una cosa es, con la firma digital, con la cual yo tengo validado ante autoridad pública, ante autoridad certificante, mi identidad, tengo justamente un token y tengo una única firma para usar para todo ese tipo de cosas, y otra cosa es el consentimiento prestado en un contrato a distancia por un simple clic. Y sobre todo cuando además de esto empezamos a mechar toda esta cuestión con la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, repasemos un poco la cuestión de qué se entiende por firma digital, qué se entiende por firma electrónica y qué se entiende por, en todo caso, instrumentos particulares, firmados o no firmados. Entonces, básicamente, la ley de firma digital, que es la 25506, habla de que digamos, le define a la firma digital como un instrumento que requiere la información de exclusivo conocimiento del cliente firmante, o sea, las claves que uno tiene, pero además que ese procedimiento pueda ser susceptible de verificación por terceras partes e identificar al firmante y detectar cualquier adulteración por la autoridad de aplicación, que es ni más ni menos que lo que veníamos hablando que se viene produciendo en cuanto a la cuenta corriente bancaria y los cheques electrónicos. ¿Por qué? Porque tenemos todo centralizado. La cuestión viene justamente cuando salimos de ese ecosistema y nos encontramos con un montón de empresas fintech con las particularidades que cada uno tiene en cuanto a sus requisitos de seguridad y la robustez de su plataforma. Ahí es cuando la cuestión se empieza a desdibujar. Entonces, la propia ley define por firma electrónica todo aquello que no alcance los requisitos de firma digital en cuanto a la autoridad certificante. O sea, la situación que tenemos justamente de todas las fintech y cada cual con la robustez de su plataforma. Y ahí es donde empezamos con los problemas. Y hay fallos justamente en los que ni siquiera se ha considerado que esto fuese una firma electrónica, sino que nos encontramos ante instrumentos particulares no firmados. ¿Por qué? Porque el código, o sea, esta es una definición que da el propio Código Civil y Comercial, que es en el artículo 287, justamente, que dice que cuando cuando tengamos instrumentos particulares, estos pueden ser instrumentos privados, si están firmados, y si no están firmados, son instrumentos particulares no firmados. Entonces, en función de todo este degradé de firma digital, firma electrónica e instrumentos particulares no firmados, y es donde se debate el magistrado y tiene que decidir si le va a habilitar o no o el juicio ejecutivo o la habilitación de la vía ejecutiva para la ejecución de un crédito fintech. Entonces, si hubiese firma electrónica y todos estuviésemos tokenizados, la cuestión sería bien distinta. En cuanto a la firma, si hubiese firma digital, en cuanto a la cuestión de firma electrónica, y el problema es justamente la cuestión de cómo se realizan o cómo se verifican la cuestión de la trazabilidad y la integridad del documento. Entonces, y cuanto más, justamente, si ni siquiera llegamos a firma electrónica y estamos ante instrumentos particulares no firmados. Como para graficar lo que es un instrumento particular no firmado, y, por ejemplo, una impresión de pantalla. Porque entonces,
volvamos al principio de lo que es el ejercicio nuestro de la profesión de manera clásica. Instrumento particular firmado era, por ejemplo, un contrato con firma privada. Cuando ni siquiera tenemos eso, sino que lo que estamos haciendo es hacer una impresión de pantalla de un pagaré electrónico, o en todo caso de un mail, lo que tenemos es ni más ni menos que una prueba indiciaria, que tiene que ser apoyada por un montón de pruebas más. Y lo que muchos fallos dicen es, señores, acá no nos encontramos ni siquiera ante firma electrónica, porque la robustez de la estructura de cada empresa fintech, lleva un control demasiado exhaustivo que tendría que ser llevado por un perito en materia, por un perito informático, que entonces estamos muy muy lejos de lo que vendría siendo efectivamente una firma electrónica, y estamos muy lejos de lo que vendría siendo el poder preparar una vía ejecutiva. Porque una cosa es, en última instancia, hacer una pericial caligráfica para determinar si la firma era veraz o no, y otra cosa es someter todo esto a toda una prueba pericial caligráfica que en definitiva puede llegar a llevar demasiado tiempo, entonces desnaturaliza lo que es la preparación de la vía ejecutiva. Y ahí estamos justamente en el meollo de la cuestión, en qué se entiende por firma electrónica y si efectivamente este tipo de procesos, con la complejidad que puede llegar a tener, puede ser aplicado o no a la preparación de la vía ejecutiva. Entonces, como decía justamente, la ley 27444 es la que abrió justamente las puertas al libramiento tanto de cheques como su aplicación también, de firma electrónica a la cuestión de los pagarés. Pero el problema es, ese seguimiento que viene haciendo Coelsa respecto de los cheques no se viene llevando del mismo modo en cuanto a los pagarés. Es decir, no hay una centralización y una forma de seguirlos. Entonces, la cuestión viene justamente en que al día de la fecha y los pagarés, suscriptos de esta manera, están todavía en un limbo y no tienen una definición tan clara como la que puede tener un e-check, en todo caso. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando me corren traslado por ejemplo, de una preparación de una vía ejecutiva por un crédito, intentado por una empresa fintech, si yo no estoy de acuerdo, ¿qué me marca el código procesal si yo no estoy de acuerdo con la vía intentada? Paradójicamente, en el 519, el código procesal prevé el caso inverso, que es, si me corren traslado como un proceso ordinario, y yo como deudor prefiero que sea específicamente un proceso de preparación de vía ejecutiva, cosa que en definitiva no nos va a traer demasiada utilidad, porque dudo que algún deudor quiera plantear justamente el camino inverso, o sea, el camino más corto. ¿Por qué? Y porque las consecuencias de la preparación de la vía ejecutiva son justamente que no pueda discutirse la causa de la obligación, o sea, cómo se llegó a conformar ese saldo, qué conceptos se le incluyeron, cuáles fueron los intereses que se fueron incluyendo, y entonces eso hace que justamente el deudor obviamente trate de llevarlo para la vía ordinaria y no específicamente para la vía de la preparación de la vía ejecutiva. Y otra particularidad, por ejemplo, es con esto de la firma electrónica, en los casos, por ejemplo, de preparación de la vía ejecutiva, si se está preparando, es decir, cuando uno cita al deudor a reconocer firma o reconocer la obligación o su carácter de locatario, para poder embargarlo antes de poder citarlo y evitar así que el crédito se torne ilusorio, normalmente recurrimos al 209, que es abonar la firma del testigo, abonar la firma de la parte contratante o del locatario con dos testigos que digan que les consta o que lo vieron firmar o que les consta que firma de esta forma. Cuestión que con el artículo 200, que con la firma electrónica evidentemente se ve completamente desdibujada, porque, o sea, no imagino a dos testigos declarando que lo ven firmar haciendo clic en un celular. Pero no dejan de ser esas particularidades de las que nos va brindando el código. O, en todo caso, esta nueva adaptación a la parte informática que, bueno, tendrá que
de a poco ir moldeando bien los caminos. ¿Hasta acá vengo siendo más o menos claro? ¿Se viene entendiendo? Clarísimo, Bien. clarísimo, doctor. ¿Alguno tiene algo? Sí, Una cuestión, sí, Marcelo. sí, No sé si entendí bien cuando hablaste de los pagarés, sí, ¿no? sí. Porque hasta ahora creo, no he actualizado el tema últimamente, que los Sí, pagarés electrónicos solo pueden ser emitidos para determinadas situaciones, es decir, no está abierto para el común de la gente, ¿no? De los ciudadanos, digamos. Por lo tanto, salvo los que van hacia, los que controlan, por ejemplo, la cámara, la caja de valores, ¿no? Debido a que todavía los sistemas no, es decir, que está más o menos en una fase 3 en esta cuestión, que el sistema todavía no ha generado software, digamos, para poder realizarlo para todos. ¿A eso te referías o claro. en qué situación te referías a los pagarés? Porque en realidad yo, por ejemplo, no podría emitir un pagaré electrónico, salvo, bueno, que esté dentro de la negociación con, en la Cámara de Valores, ¿no? A ver, lo que pasa es que la ley no es que te lo prohíbe expresamente, ni habla de la Cámara de Valores. Lo que pasa es que cuando vas a la 27444 y te reglamenta este mismo procedimiento para la ley de cheques, específicamente en el artículo 15 dice que si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento. Entonces, Sí, pero, cuando... perdón, pero también nos Sí, dice de que en las cuestiones de los títulos, en este caso de los títulos electrónicos, sí, ¿sí? En todo caso, la única forma de abrir los procesos ejecutivos y demás es que exista la entidad certificante, es decir, que sea el banco o sea quien estuviera a cargo de las certificaciones de ese título. O sea, bueno, no más allá de toda firma y de toda cuestión. que ahí viene justamente en el último párrafo, que es cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento, es lo que en materia de cheques asume Coelsa y lo que en materia de pagarés queda todavía sin terminar de asumirse. Viste que en el artículo 116 y siguiente justamente es donde modifica lo relativo al pagaré del decreto 5965 del 63. Entonces, en la medida en que alguna entidad asuma ese control que en materia de cheques asuma Coelsa, y bueno, se podrá elegir, se podrá en todo caso extender a los pagarés. Claro. Básicamente el problema es ese, o sea, no hay, entre comillas, una autoridad que te garantice la exteriorización de la voluntad y sobre todo la integridad del documento. No, claro, por eso no pueden ser aceptados como un título Entonces, ejecutivo de ninguna manera, uh-huh, porque no surge, por más que tenga una firma digital o una firma electrónica, claro, ¿sí? Es lo que yo interpreto, perdón, ¿eh? es que coincido plenamente, porque, a ver, es que tanto la definición de firma digital como en la firma digital vos tenés una autoridad certificante, la discusión está cerrada. El problema es con la firma electrónica. Sí, sí. El problema es con la firma electrónica justamente porque cómo asegurás la integridad, sobre todo la cuestión de la integridad y la Sí, autoría. Entonces, claro. la Por eso ley... no existe como título ejecutivo electrónico el pagaré para cualquier ciudadano, digamos, sino en los casos específicos en que por ahora está regulado y aceptado como un medio de negociación. Claro, bueno, por eso mismo, exacto, porque o sea, al no haber una entidad que te acepte, Claro, que te monitoree eso, hasta tanto no la haya, y no tenés el último el requisito. certificado. Es que, exacto, lo que pasa es que, a ver, al no tener, en todo caso, un certificado de acciones civiles como el que te emite Coelsa, y también
tropezás además con el requisito extra o con la cuestión extra que es la de la unicidad. Porque al clonar el archivo, ¿cómo garantizás que en todo caso esto no pueda tener o no pueda haberse multiplicado? Entonces, como no está prohibido, lo que pasa es que la propia definición de firma electrónica y la propia definición de firma digital ponen ese requisito que es el poder comprobarse la seguridad del archivo, para resumirlo. Entonces, y en definitiva, ya no se trata de que si tiene firma digital, se trata de que si entendemos que esa combinación de datos que tiene el cliente y utilizados por medios electrónicos, al no poder garantizarse la integridad y la autoridad, eso no es firma digital, que es lo que justamente dice la jurisprudencia cuando empieza a rechazar la ejecutividad de los títulos que traen a ejecución las compañías fintech. Porque hay fallos que justamente dicen, y con toda razón, estoy ante un instrumento particular no firmado, porque ese procedimiento que me están trayendo ni siquiera puede ser considerado firma digital. Con otra trazabilidad no hay nada. Entonces, la verdad coincido plenamente. Pero... O sea que nosotros solo podemos llevar a ejecución, digamos, los títulos, los ICHEC, por ahora. Y por ahora sí. Sí, y ya te digo, algunas fintech que están ejecutando, en algunos juzgados le hacen lugar, yo tengo mis reparos, en otros no le hacen lugar con fundamentos con los cuales discrepo, y también, he visto traer cosas a ejecución con simples impresiones de pantalla. Claro. Que es más ni menos que un instrumento particular no firmado, y además, cuando vos entrás a leer la teoría general de la prueba de acreditación de mail, de WhatsApp o lo que fuere, los plenarios de la talla de Everett te explican claramente que en definitiva eso es ni más ni menos que una prueba nada más que indiciaria. Porque si yo voy a llevar una prueba electrónica, lo que tengo que hacer es llevar el archivo electrónico, que tendrá un código hash, no una impresión de la pantalla. Entonces, solamente eso, mal puedo pretender que me habiliten la vía ejecutiva, y aún así la han habilitado en algún caso. Sí, acá dice Rubén Morsesian de que en Rosario se libró título pagaré electrónico a través de plataforma Rofex, pero supongo que debe ser una plataforma de blockchain, que ahí ya estamos hablando de otra cosa, y que bueno, que ahí se podría poner la trazabilidad y demás, pero de cualquier manera, ¿quién te da la certificación para convertir eso en un título ejecutivo? Y el problema es, claro, el acceso a la blockchain, y en todo caso el problema es cuando sale de ahí, y cuando sale de la propia plataforma, para poder llevarlo a la justicia. Por eso, ¿quién da el certificado para convertirlo? Claro, porque, justamente ese certificado que te da Coelsa, y que paradójicamente es en papel y con firma hológrafa, lo que hace es justamente, y que además podés verificar online, lo que hace es justamente garantizarte la integridad, porque lo podés verificar online, y garantizarte la unicidad, porque con firma hológrafa hay un solo papel, que es el que te emiten ellos. O sea que el blockchain es bárbaro porque todos estamos en permanente conocimiento de cómo circula un determinado archivo. Ahora el problema es cuando lo sacás de ahí para llevarlo a la vía judicial. Claro. Y ahí está la cuestión, en definitiva. Claro, no sé porque esto se nos da mucho, se nos va a presentar mucho en las cuestiones de las verificaciones de este tipo de créditos, por ejemplo, en los concursos, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que en realidad... No solamente, no, digo porque la consecuencia y la implicancia es enorme. Sí, lo que pasa es que, a ver, una verificación de crédito en un concurso no deja de ser, entre comillas, una demanda. Entonces, acá lo que estamos discutiendo es la ejecutividad o no del título, no la obligación en sí misma. Entonces, no veo grandes reparos en lo que pueda ser la verificación de un título, porque en definitiva, en última instancia, quien digamos, se presenta a verificar, presentará la pericial caligráfica,
tengo la caligráfica en la cabeza, presentará la credencial informática correspondiente y acreditará en caso de ser necesario la viabilidad del título. No, la verdad claro, o sea que la verificación en el 32, olvídate. Y sí, porque en definitiva no te olvides que además cuando vos presentás una verificación de un crédito, digamos, la propia ejecutividad del título se desvanece ante la quiebra. Digamos, yo tenía un pagaré que era muy ejecutivo, hasta que quebró el deudor. Sí, sí, pero viste que en los pagaré, si lo mostrás con un montón de otros indicios o pruebas que puedan formar el conjunto. Sí, acreditar la causa de la obligación. Podés llegar se puede considerar a la causa de la... O sea que en ese sentido es un poco más flexible. Sí. Pero en el caso de los electrónicos es más difícil. Sí, lo que pasa es que acá en definitiva, los jueces, con toda razón, no están denegando la vía ordinaria. Lo que están discutiendo en todo caso es si se puede o no hacer una vía ejecutiva o un prepara vía. O sea, la peor de las sanciones que te pueden llegar a dar es, bueno, concurra por la vía ordinaria. Así que no, en el caso, no veo grandes implicancias en lo que sea, o grandes diferencias en lo que sea una verificación de crédito, que ya de por sí te ordinarizaron antes de empezar, porque se te acabó la ejecutividad, a menos que seas un acreedor hipotecario, que tiene un concurso aparte, que estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Pero bueno, no sé si quedó contestado. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, me había quedado en, sí, la cuestión de la ejecutividad del 209 y el desconocimiento de la firma. Entonces, ¿cuál es la cuestión o la gravedad justamente de hacer un prepara vía o que le concedan la cuestión de la preparación de la vía ejecutiva? Y justamente que no me están dejando discutir la causa de la obligación, es decir, qué conceptos se incluyeron en cuanto a la deuda. Voy a tener, digamos, toda una causal de oposición de excepciones muchísimo más chica que si fuese un ejecutivo, y además, por otra parte, no voy a poder, o sea, se me va a hacer muchísimo más complicado cuestionar los intereses y demás cosas secundarias. Por otro lado, no nos olvidemos también que el desconocimiento de la firma, digamos, si yo desconozco una firma, y esa firma en un preparavía, y esa firma resulta que después es corroborada, tendré que pagar una multa de un 30%, y además, si voy a oponer excepciones después de haber desconocido falsamente esa firma, tengo que dar en depósito el capital reclamado, por lo cual poner las excepciones se me va a hacer bastante cuesta arriba, sentido en el cual no es entonces gratuito ni gracioso desconocer una firma como para dilatar un poco el proceso. La verdad es que no es mucho negocio ni muy recomendable que digamos. Ahora la cuestión es, como contrapartida de eso, al preparar la vía ejecutiva y al aminorar tanto la cantidad de defensas que yo puedo poner, el problema es que toda esa cuestión que no puedo ventilar en el Ejecutivo, la podré ventilar en un ordinario posterior, sí, pero siempre y cuando no llegue a un acuerdo, y en todo caso, justamente, cumpla todos y cada uno de los extremos de la sentencia. Eso de acuerdo al 551. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo sentado al deudor y vengo representando al deudor, y tengo la posibilidad de llegar a un acuerdo, en definitiva, muchas veces se toleran cosas que no debieron haberse tolerado en pos de decir, bueno, va a ser más económico, efectivamente, que llegue a un acuerdo y no hacerle pagar hasta el último centavo para después recurrir a un juicio ordinario para poder reclamar, en todo caso, una cuestión de algún rubro que no correspondía o de la conformación de la tasa de interés. Con el doble agravante, además, que cuando se está reclamando un crédito por vía ejecutiva, suscrito con una financiera, las tasas suelen ser muy elevadas. Entonces, el deudor tiene una pena muy grave por no haber pagado, y justamente cuando sale el proceso ejecutivo, cuando sale el proceso ordinario posterior, la tasa que le van a dar es la tasa pasiva, en todo caso la tasa pasiva BIP. ¿Por qué? Y porque el fundamento de eso es justamente, ¿qué hubiese hecho la financiera de haber tenido en tiempo y forma la plata que le prestó? La hubiese dado en préstamo y hubiese cobrado nuevamente ese interés que viene percibiendo en este crédito. ¿Qué hubiese hecho el deudor?
con esa plata si la hubiese tenido antes del tiempo de haber terminado de tramitar el juicio ordinario posterior. Y la hubiese dado en préstamo, por lo cual le van a dar la tasa pasiva. Entonces, encontramos ahí también una asimetría bastante grande que termina en soportar cosas que la verdad es que no habría por qué soportar, pero bueno, en función de lo que es la ecuación económica, y se termina por ahí llegando a un acuerdo y cerrando la vía del juicio ordinario posterior. Entre los, como ejemplos de acciones que fueron rechazadas, y tenemos el de Winnan con Gamboa, que es en el juzgado 23, comercial 23 de Capital, en el que justamente lo que se trajeron fueron impresiones de un mutuo y de un pagaré, y una constancia que en principio daría cuenta de que se le entregó plata al deudor. Entonces, lo que el magistrado, y pretendiendo iniciar no un preparavías, sino un ejecutivo. Entonces, lo que el magistrado dice, y con razón, es: el título ejecutivo tiene que ser autosuficiente y bastarse a sí mismo. Por lo cual, si lo que me traen son impresiones de pantalla, que son nada más que un instrumento particular no firmado, y estamos lejos del título ejecutivo, por lo que termina rechazando la ejecución. Entonces, ¿por qué? Básicamente, ahí aclara también la cuestión de que toda esta verificación, en última instancia, tendría que llevarse a cabo mediante la pericial informática, que hoy por hoy es una prueba bastante larga y compleja, que está lejos de lo que vendría siendo la celeridad de un título ejecutivo. Entonces, si partimos de la base de que un título ejecutivo tiene un marco acotado de prueba y un marco acotado completamente de lo que es la posibilidad de discutir la causa de la obligación y de oponer las excepciones, que todo esto, que la veracidad tenga que ser sometida a una prueba informática que todavía no sabemos cuánto va a tardar, pero que seguramente va a ser mucho más larga que una pericial caligráfica, es lo que lleva al magistrado a entender que, bueno, que se ve quebrada la fuerza ejecutiva del título. Sobre todo, y este es un punto bastante interesante, que es cierto, cuando muchas de las ejecuciones terminan siendo llevadas adelante con citaciones bajo responsabilidad de la parte actora. Entonces, no solo puede que yo termine pagando una deuda que jamás generé, sino que tampoco jamás me enteré. Porque si me termina, digamos, citando bajo responsabilidad de la parte a un domicilio en el que yo no estoy, termino siendo embargado y termino enterándome al momento o del remate del bien, cuando van a hacer la constatación, para ver quién vive ahí, o en todo caso, ante un embargo de sueldo o cualquier otro activo que yo tenga. Entonces, la cuestión, la verdad es que viene siendo bastante complicada. Los argumentos básicamente vienen siendo esos, lo que se replica también en Afluenta Goncelis, que también tiene otra crítica bastante particular, que es cierto, si nosotros contrastamos esto con la Ley de Defensa del Consumidor, no sé si recuerdan que la ley tiene bastantes matices en cuanto a lo que es la aceptación del contrato, la prohibición de letra chica, que la letra tenga que estar, o sea, las condiciones desfavorables en un contrato tengan que ser del mismo tamaño que el resto de la letra, que todo pueda estar accesible. Entonces, el planteo que se hace este magistrado es: un préstamo otorgado mediante un celular, en el cual las condiciones son la ventana de la ventana de la ventana, puedo decir que cumple justamente con los requisitos de el debido consentimiento del deudor y que el deudor entendió lo que estaba firmando. Y se ve un poco difícil. La verdad es que no pareciera, bajo ese argumento, que pudiese habilitarse la vía ejecutiva. Sobre todo porque además, en este caso también presentaron copias del archivo existente en el sistema. Y en definitiva, nos estamos alejando bastante de lo que es la teoría general de la prueba informática, por no adjuntar los archivos informáticos, sino las impresiones, y la validez de los mismos. Insisto, si una impresión de una pantalla es un mero instrumento, inclusive el ofrecimiento de una prueba por mail, aún con todos los recaudos
es una mera prueba indiciaria, porque en definitiva, tal como enseña Beli, cuando uno abre una cuenta de mail, los requisitos de seguridad no son muchos, por lo cual no se sabe a ciencia cierta si la cuenta es real o no es real. Entonces, son todos los obstáculos que vemos hoy día como para que pueda haber o no la apertura en todo caso, de una vía ejecutiva o de un preparavía. Como cuestiones a favor, tenemos por ejemplo a Afluenta con Romano, del juzgado 9 de Morón, que sí hizo lugar a la apertura de vía ejecutiva con instrumentos particulares no firmados, es decir, le trajeron la constancia impresa de que en teoría había recibido el dinero, la constancia impresa de un pagaré suscripto por el demandado y de las condiciones generales del préstamo. Entendió el juez entendió la juez del 9 que era procedente, y con una particularidad también, porque en pos de la alternativa, de la celeridad procesal, le permite inclusive preparar la vía ejecutiva citándolo no ya por cédula, sino por carta documento. ¿Está? Y el Código Procesal prevé la posibilidad de que el deudor sea citado por carta documento. Ahora, una de las cosas que no puede notificarse por carta documento, por la entidad que tiene, es la demanda, por lo grave que es. Entonces, estamos como medio, para mi gusto, medio al filo de esa prohibición. ¿Por qué? Porque en realidad, el traslado de la demanda vendría siendo la citación a poner a excepciones, o sea, el mandamiento. Pero en este caso, la citación a reconocer firma, y no deja de ser la primer noticia que tiene la persona de la existencia del juicio. Con el agravante, insisto, de que si yo no me presento, se me tiene por reconocida la firma, y se me va a habilitar la vía ejecutiva, por lo cual me van a poder embargar antes de preguntarme efectivamente si debo o no debo el dinero. Y al haber quedado preparada la vía ejecutiva, se me acorta un montón la cantidad de excepciones que puedo llegar a poner. Entonces, en definitiva, la cuestión viene siendo bastante espinosa en ese aspecto. Marcelo, te piden que repitas el nombre del fallo. ¿Afluenta dijiste? El que hizo lugar, sí, Afluenta con Romano, del juzgado civil 9 de Morón. De Morón. Exacto. Bien, y después hay otro que también hizo Cámara en primera instancia rechaza, y la Cámara revoca, que es Afluenta con Oliva, de la Sala 3 de Lomas de Zamora. Esos son, entre tantos, los fallos favorables. O sea, y por ejemplo, el fallo, el fundamento que tiene este último, tiene que ver justamente con la opinión de Bieli de que en estos casos la firma electrónica debe ser, o cumple los requisitos o debería ser asimilada a estos efectos prácticos con lo que es la firma digital. Pero bueno, quienes están a favor de la ejecutividad de los créditos, hablan justamente de la ley 27444, que es la que decíamos que permite reemplazar la firma hológrafo por la firma electrónica, tanto en cheques como en libramiento de pagarés. Pero, justamente, siempre y cuando sea trazable el requisito de la autoría y la integridad del archivo. Entonces, el meollo de la cuestión está justamente acá. ¿De qué modo es trazable en cada una de las plataformas? Entonces, aquellos que son partidarios dicen, bueno, pero en realidad, si la ley dice eso, toda esa trazabilidad se puede hacer en mi plataforma. La plataforma es completamente robusta. Y los que están en contra dicen, sí, está bien, pero hay tantas plataformas como FinTech. Entonces, es muy complejo poder determinar prima facie si ese archivo fue alterado o no. En definitiva, con una pericial informática, sí, se va a determinar, pero la pregunta es
si ese proceso complejo es o no compatible con la celeridad de un preparavía ejecutiva. Entonces, otra de las cuestiones es que podría, digamos, justamente que en la pericial caligráfica, a determinarse, podría determinarse mediante la comparación del código hash si el archivo originariamente creado fue o no el que, digamos, el que se ha traído a ejecución. Todo ello con la comparación del código hash de uno y de otro. Pero bueno, volvemos exactamente a lo mismo, la complejidad en última instancia de ese tipo de comparación. En Y ese, además, en ese caso sí. que lo aceptan con esos bases, perdóname Marcelo, Sí, estarían aceptando también la de las plataformas de blockchain. Lo que pasa es que la plataforma de blockchain es 100 veces más segura que cada una de las plataformas. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, porque o sea, en la plataforma de blockchain todos podemos ver, todos estamos conectados y todos podemos tener la trazabilidad del archivo y todos tenemos exactamente el mismo archivo y si alguno lo modifica, todos nos damos cuenta. Por lo cual sería lo más seguro que hay. Pero bueno, de todas formas, imagínate que se me ocurre que si no pudimos tokenizar a la población y no pudimos hacer una, digamos, que todos tengan firma digital, muchísimo menos va a poder cada fintech tenerlo conectado en forma de red, digamos, de ese estilo, en la que todos y cada uno de los prestatarios de los créditos puedan verificar así del modo en el que se lo hace en blockchain. Y volvemos a la misma situación. ¿Qué pasa cuando ese título abandona la red del blockchain? ¿Cómo hacemos con esa trazabilidad, o en última instancia, cómo hacemos con esa unicidad? O sea, ¿cómo hacemos para reemplazar lo que Coelsa te emite en forma de CAC? Y ahí está la cuestión, básicamente. Y entonces, otra de las cuestiones que proponen los que apoyan la ejecutabilidad de los créditos es el 314 del Código Civil, que dice que la autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio, es decir, en este caso, pericial informática. Y tienen toda la razón, porque además, cuando el Código Procesal habla de la preparación de la vía ejecutiva y del desconocimiento de la firma, no dice prueba pericial caligráfica ni informática, dice prueba pericial. Por lo cual, no hay duda en ese aspecto. Y otro de los argumentos que se exponen es la existencia del Reglamento 910 del 2014 del Parlamento Europeo. Que bueno, cuando uno estudia estos temas, así como en su momento cuando estuve estudiando lo de billeteras virtuales, también estuve básicamente mirando la reglamentación de la Comunidad Económica Europea y en todo caso en reglas de defraudaciones bancarias, todo lo que era la normativa latinoamericana respecto de la seguridad bancaria. En este caso, mirando esto, justamente quienes apoyan quienes están a favor, dicen que este reglamento dice que la firma manuscrita es igual a la firma, la firma hológrafa es igual a la firma electrónica cualificada. Y que la firma electrónica común no puede ser, no se le puede negar la capacidad probatoria que no se le hubiese negado a la firma electrónica cualificada. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué requisitos tiene la firma electrónica cualificada? Y cuando vas al artículo 26 de ese reglamento, te das cuenta de que justamente uno de los requisitos que tiene es estar vinculado a un firmante de una manera única, muy parecido a lo que es una firma digital. No una combinación X que puedo tener una en una plataforma, otra en otra y otra clave en otra. Y además tener un alto nivel de confianza, cosa que tampoco estaríamos, avisorando en este tipo de cuestiones, en las que cada plataforma tiene, efectivamente, dada su robustez, la posibilidad o no de brindar mayor confianza en lo que es, la trazabilidad y en todo caso la cuestión de seguridad interna. Por lo cual, en definitiva, la cuestión viene bastante remalida en última instancia. Y los argumentos en contra
digamos, para rechazar este tipo de ejecuciones y mandarlas por la vía ordinaria son que no hay integridad, es decir, que ese archivo pudo haber sido retocado desde que el firmante lo suscribe hasta que efectivamente es traído a ejecución, que no hay suficiente control sobre la fintech, y que justamente puede haber embargos y notificaciones bajo responsabilidad por las cuales el deudor no se entera, hasta por tanto la situación no es bastante gravosa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, ¿qué tal, Marcelo? Yo más que duda también agrego y adhiero a quienes están en contra de los pagarés electrónicos, justamente por el tema de la firma, porque se reproduce prácticamente el artículo 288 del Código Civil y Comercial, que nos deriva donde hace la equivalencia funcional entre la firma hológrafa y la firma digital, con lo cual estaría dejando de lado la electrónica. Si tomamos la 27444, prácticamente reproduce esos términos, integridad y autoría estaría reclamando. Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, viste que la 27444 lo que hace es correr al 288 y decir, bueno, ya no usamos, no la equiparamos a la digital, la equiparamos a la electrónica. Siempre y cuando, y ahí, o sea, hasta ahí vamos bárbaros. Hasta que dice, en el último párrafo, siempre y cuando tengamos un procedimiento por el cual pueda garantizarse la integridad y la autoría del documento. Que serían las presunciones de la firma digital de la 25506. Entonces ahí estamos todos dando vuelta con eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, a ver, la presunción de la firma digital y de la firma electrónica en última instancia, no sé si entra tanto por ahí, porque vos fíjate que, en todo caso, la firma digital es muy parecida a lo que es la firma de un pagaré. Se presume que es verdadera, y en todo caso, si yo como deudor quiero acreditar o desacreditar esa firma, la prueba estará a mi cargo. Seré yo como deudor el que tenga que ofrecer la pericial, sea caligráfica o sea informática. Y en cambio, la firma electrónica es como un instrumento privado, común y silvestre. Quien lo alega, en todo caso, tendrá que ofrecer la prueba para el caso de que sea desconocido por la contraparte. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que hay fallos, como vos referías, que lo tuvieron como instrumento particular no firmado. Los fallos buenos de Cámara Nacional, de Capital, lo han tenido varios como instrumento particular no firmado por el 288. Hay de todo esto. Sí, hay de todo, y además, a ver, también, si a mí como juez me traen simples impresiones de pantalla, y te cuesta un poco encaminar la cosa. Creo que todos debemos arrancar de nuevo, reorientar la cuestión al estudio de la materia de procesar electrónico, y bueno, en función de eso, empezar nuevamente. Porque, digamos, hay fallos con los que estoy de acuerdo, y otros con los que la verdad es que digamos, tanto la manera en la que se ha llevado a ejecución como la resolución judicial son bastante cuestionables. De los que hacen lugar y de los que no, ¿eh? Sí, por eso hay mucha variedad. Hay mucha variedad. A ver, digamos, esto me entenderá el doctor Fernando Marcos, que es muy pro empresa, y tiene razón. Digamos, lo lógico sería justamente que el crédito pueda ser fácilmente ejecutable, porque todo ese crédito y toda esa demora hace que justamente se encarezca el crédito para el resto de las personas que lo toman. Digamos, porque vos tenés una contingencia como empresa prestadora que tenés que cubrir, que son los incobrables y la mora, que va a encarecer la tasa de crédito. Entonces, en la medida en la que agilicemos la cuestión, como piden las empresas, bueno, todo fluirá mejor y será mejor para el consumidor. Ahora, el problema es que, si vos tenés un arco que va desde una empresa que puede ser absolutamente seria y con una plataforma muy robusta, a Cositor Tocard, necesitas obligatoriamente una regulación por parte del Banco Central y por parte de Defensa del Consumidor, mínimamente de los requisitos típicos que tiene que presentar la plataforma para que el contrato sea válido. Empecemos por ahí, porque si no es una obligación que ya nace nula. Digamos, acá, si vos te pones a leer los fallos, te vas a dar cuenta que todo está circunscripto a la interpretación de firma digital, firma electrónica y si se cumplen o no los requisitos. Y siendo que en la mayoría de los préstamos se va a hacer aplicable la ley de defensa del consumidor, se me ocurre que quedó fuera un importante jugador, que es justamente esta ley. Es más, si vos vas a la ley, digamos, si vas al primo hermano, que es la ley de tarjetas de crédito, vos fíjate que
es el BCRA el que nos monitorea todo eso, y la propia ley de tarjetas de crédito es la que dice que en definitiva, por ejemplo, el contrato que hay entre la empresa emisora y el prestador, lo tiene que aprobar el BCRA. O sea, no es la mera voluntad de las partes. Digamos, hay una entidad que mínimamente fija que efectivamente se cumplan los requisitos mínimos. Y de hecho, cuando lees el 39 y el 42, si mal no recuerdo, justamente te dice también que hay otra cuestión que es, en cuanto a la preparación de la vía ejecutiva con tarjetas de crédito, tiene toda una serie de requisitos, que es una presentación del contrato, de cada una de las cláusulas, de cuáles son los intereses, la declaración jurada de la empresa de que efectivamente ese monto o ese saldo no ha sido cuestionado en debida forma, y si fue cuestionado, que en el plazo, digamos, que en el plazo de 30 o 60 días que tenía la empresa no haya sido desestimado, y toda una serie de cuestiones que hacen o no a la habilidad de ese título que se pretende ejecutar. Entonces, se me ocurre que las empresas tienen razón y se me ocurre que el Estado está un poquito relegado en esta materia. Que, digamos, porque si no estamos metiendo la cabeza en la boca del lobo con cuestiones que en definitiva van a terminar siendo revisadas por cuestiones de nulidades de defensa del consumidor. Entonces, porque no te olvides también que la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, ataca el tema de los intereses si la tasa no fue específicamente notificada en cuanto a su monto y a sus consecuencias al deudor. Entonces, ¿cómo haces para discutir eso en el acotado marco de un juicio ejecutivo? Creo que también la parte doctrinaria y la parte judicial tendrá que abrir un poco el juego en cuanto a lo que se llama la discusión de la causa del título. Viste que hay inclusive excepciones que se hacen y siempre estamos en ese gris de qué es meterse o no en la causa de la obligación. Bueno, creo que en función de la ley de defensa del consumidor podrá en todo caso hacerse lugar a eso y en última instancia permitir así la ejecución por vía de prepara vía de los créditos. Entonces, garantizamos así el derecho a la liquidez de la ejecución del crédito, por un lado, y garantizamos el derecho del deudor a no ordinarizar así como hacía el proceso, pero por lo menos que le permitan discutir dentro de ese juicio toda aquella nulidad o toda aquella corrección que se pueda hacer en función de la ley de defensa del consumidor, porque si no, lo que haces es dejarlo atado a un juicio ordinario posterior. Y como les decía antes, para ir a un juicio ordinario posterior, tiene que pagar hasta el último centavo de lo que diga la sentencia, para después poder recurrir. Entonces, bueno, entiendo que el punto medio es justamente ese. Porque además, por ejemplo, algo tan, mirá hasta dónde la defensa o la ley de defensa del consumidor termina haciendo de las suyas, que, por ejemplo, un saldo deudor de cuenta bancaria, que en teoría es un título ejecutivo y no podés de ninguna manera inmiscuirte en la causa de la obligación, termina siendo objetado justamente cuando ese saldo tiene incluidos deudas de tarjeta de crédito. Y la propia ley de tarjeta de crédito, ahora sí, en el artículo 39 justamente, es el que prohíbe la apertura de cuenta al solo efecto de tener una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues los bancos, ¿qué hacían? Básicamente, cuando se prohíbe, o sea, cuando se termina concluyendo que la vía ejecutiva no era la vía correcta para ejecutar los saldos de tarjeta de crédito, los bancos empezaron a ofrecer un paquete. Te abro una tarjeta de crédito y te abro una cuenta corriente. Cuenta corriente que es lo que en la doctrina se denominaba cuenta corriente no operativa. Es decir, yo como usuario de tarjeta de crédito ni siquiera tenía chequera, nunca emitía un cheque. Entonces, ¿qué pasa? Para salvar ese obstáculo, el banco me pasa el saldo de la tarjeta de crédito a la cuenta, certifica saldo, y con ese saldo, con esa constancia de saldo deudor emitida por la sede bancaria, habilita la vía ejecutiva. Bueno, eso está expresamente prohibido en la ley de tarjetas de crédito. Entonces, así como se abre
para determinados supuestos, entiendo que debería abrirse quizá un poquito más, justamente para poder permitir todo lo que son ese tipo de cuestiones, de poder revisar aquellas cosas que en definitiva tarde o temprano van a ser revisadas. Porque bueno, termina entrando por el ventiluz la normativa de tarjetas de crédito que básicamente debería entrar desde el principio. Otro de los artículos, inclusive que tiene, o sea, otro de los artículos que también es tenido en cuenta al momento de rechazar las ejecuciones es el 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es, si en caso de duda la carga de la prueba tiene que ser interpretada a favor del deudor, ¿y cómo hacemos con instrumentos particulares no firmados para suponer que lo está debiendo y habilitar la vía ejecutiva? Entonces, no nos olvidemos que ante semejante cantidad de irregularidades como las que hemos tenido con la propia matriz de la cuenta bancaria y de los préstamos bancarios, que ya hablando de entidades bancarias son mucho menos, están controladas con muchísimo mayor rigor por el Banco Central, y así todo hemos tenido las estafas que hemos tenido. Cuando el Banco Central, con todas las estafas bancarias, fue de a poco despertando de ese letargo que tenía, llegó un momento en el que, bueno, salió la circular, la 7225 del BCRA, que era la que decía, si el banco me va a dar un préstamo, bueno, al menos que lo inmovilice durante un tiempo para después empezar a permitir las transferencias. ¿Qué pasó después de eso? Y automáticamente le encuentran la vuelta a los estafadores y empiezan a aparecer los créditos de tarjeta naranja acreditados en cuenta, y entonces sorteamos eso, y el banco, como es un fondo que no provino de un propio préstamo, de su propia entidad, bueno, aparece el fondo de un préstamo otorgado por otra entidad y automáticamente lo puede girar. Entonces, ante semejante desbarajuste en cuestiones de orden informático, entiendo para mí que la solución debería ser un poco más de normativa que específicamente regule mínimamente cuáles son las condiciones de robustez que tiene que tener una plataforma, cuáles son las condiciones de robustez para que se entienda que mediante un clic un consumidor prestó su consentimiento efectivamente, y ahí sí habilitémosle la preparación de la vía ejecutiva. Que los jueces en todo caso abran un poco más el juego a lo que es la indagación de la causa de la obligación en cuanto tenga que ver con la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, y entiendo que estaríamos logrando un equilibrio bastante razonable entre todas las partes e intereses. Marcelo. Perdón, Marcelo. Sí, no sé, el doctor Gustavo Vázquez tenía la mano levantada, no sé si sigue con... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Impecable lo que dice el doctor, todo lo que dijo, en especial el tema pro empresa que termina perjudicando al deudor o al tomador de créditos, ¿no? Porque levanta la tasa de morosidad y de cobrabilidad. En el caso nuestro somos abogados de bancos oficiales, sí, y que tienen que salir a competir con la fintech y otorgan los famosos préstamos ATM. Sí. Intentamos preparar la vía ejecutiva y el artículo 523 y el 524 lo cita a reconocer firma. Sí. Ahí hacerle entender a los jueces de la zona sur que se trataría de una firma digital o firma electrónica nos cuesta. Ellos entienden que es firma hológrafa y al tener varios rechazos optamos por ir directamente a la vía ordinaria, ¿no? A ver, perdón, no terminé de entender. Vos sos abogado de bancos, no de fintech. De banco oficial, banca pública. De banca pública, no, ningún banco privado, pero intentamos al principio, cuando teníamos estos ATM, que al principio era, como usted dice, impacta a pantalla, una desprolijidad, pero después lo justificamos con el ingreso en la cuenta del tomador. Claro. Pero no hay ninguna firma hológrafa, no hay ninguna firma por escrito. Intentamos que cuando toma el crédito y cuando lo recibe en su cuenta se asemeje a que hay una firma cliqueada, como diría usted, pero bueno, tuvimos 2 rechazos y nos vamos directamente al juicio ordinario.
Sí, a ver, digamos, de lo que vengo hablando hasta ahora a lo que vos me comentás, y se me ocurre que tu gran defensa es un banco público. Digamos, Es lo que está todo. Sí, obviamente tenemos las resoluciones del BCRA, pero cuando lo cita, ya me pasó en un juzgado de Avellaneda, lo cita a reconocer firma, el tipo se presentó, acá no hay ninguna firma mía, y atento a ese rechazo, ya optamos directamente por ir al juicio sumario de cobro de pesos. Sí, a ver, la otra pregunta es también, no olvides que si se presenta y dice no hay ninguna firma mía, no olvides también que le estás cobrando la multa del 30%, que tampoco es desagradable. Digamos, Sí, también yo creo que hay un desconocimiento y sí, además... pero ¿qué Sí, firma? O sea, se presenta. Tenga en cuenta, doctor, que un empleado joven le muestra el expediente y le dice, a ver, ¿cuál es su firma? Ah, acá no está su firma. Se levanta un acta diciendo que no hay ninguna firma hológrafa del demandado y ahí estamos en problema. no, Porque no porque interpreta. claro, no, está bien, sí, pero a ver, en ese caso, siendo una institución pública, porque acá la cuestión es la famosa trazabilidad y la integridad y la autoría. Entonces, una cosa es Cositor Tocard y otra cosa es un banco público. Entonces, haciendo la simetría, digamos, de los artículos 117 y 123 de la 27444, que te asimila para los casos de pagaré y para cheque, la firma electrónica, la firma hológrafa, viste que ya se aparta del 288. El 288 del código lo que te dice es firma hológrafa igual a firma digital. Hasta que aparece la 27444. Y siendo ustedes una institución pública, y la verdad es que ya, digo, deberían hacerle lugar. La pregunta es, ¿te hacen lugar y el demandado se presenta y desconoce la autenticidad o te rechazan in limine? Que son dos No, cosas me rechazan in limine y me dicen que ordinarice. En algunos casos le dan paso al agente fiscal y ahí aparece la Ley de Defensa del Consumidor, ya tratada por usted in extenso, con todos los problemas que nos dicen que tiene que ser, no tiene que ser artículo 523, sino que ordinaricemos. Pero, doctor, para no ocuparle más tiempo, le digo que hoy actualmente en la banca pública los cráneos jurídicos están tratando de zanjar esta cuestión con dictámenes porque no se puede llevar y lograr la celeridad del proceso ejecutivo, porque tenemos rechazos. Hablo de departamentos judiciales de zona sur. Sí, no, pues aparte, o sea, más allá del rechazo, que se te torna ilusorio el crédito también, porque vas a sacar una hermosa sentencia que andás a ver si cobras al momento que la tenés, que esa es la gracia del preparabió del Ejecutivo. Primero te embargo y después te pregunto si la debes. Exacto. Pero bueno, le agradezco muchísimo, doctor. No, por favor, un gusto. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto quizás pensando un poco en voz alta, entiendo mucho que no, pero a modo, digamos, de simplificar o evitar lo que sería la prueba informativa. Sí, informativa. ¿Hay alguna forma de que podamos certificar, digamos, la legitimidad de los archivos, esa trazabilidad, con algún organismo tecnológico, no sé, con algún certificado del desarrollador de la plataforma? O estamos siempre también dentro de lo que es la esfera privada y sí o sí tenemos que aguardar las resoluciones del Banco Central, etcétera? Y hoy por hoy no te queda otra que aguardar las resoluciones del Banco Central, porque en definitiva, o sea, yendo a la teoría general de la prueba, no tenés una entidad pública que hoy te certifique la fiabilidad o no de una plataforma. Entonces me vas a presentar un informe de un ingeniero, de un perito informático en forma particular. No deja de ser una pericia de parte, que a los efectos del juicio es, entre comillas, ilustrativa, o sea, es un indicador más de la seriedad, pero no deja de ser un indicio. Entonces, por eso es que los códigos, sí, o sea que los códigos no entrarían o no, al momento no hay una forma o un organismo más genérico que pueda dar alguna certificación mayor.
No, o sea, que para mí en realidad debería ser una cuestión del BCRA, básicamente, porque del mismo modo en que tiene encargado monitorear la cuestión de los bancos, y del mismo modo que tiene, digamos, del banco, tanto de los bancos como de tarjeta de crédito, y a esta altura, para mí la cuestión retrasada está en normativa del BCRA en cuanto a qué consideramos requisitos mínimos de plataforma robusta y confiable, tal como lo dicen los titulares de FinTech, que tienen razón para mi gusto, ¿eh? O sea, esto tiene que caminar rápido, pero bueno, no en las condiciones de niebla que hay ahora, en todo caso. Y segundo, por parte de la Ley de Defensa del Consumidor, bueno, así como redactamos todas las condiciones que tiene que tener un contrato escrito y firmado con firmólografa, bueno, redacten en última instancia cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener un contrato aceptado por vía electrónica por medio de clic con pantallas que a veces aparece la pantalla de las condiciones. Porque eso te va a retrasar un montón de tiempo y como siempre van a pagar justos por pecadores, el que tiene una plataforma seria, robusta y brinda créditos de forma consciente y el que hace un desastre. Porque además, no te olvides inclusive que en materia de fraudes informáticos, ya se hace bastante complejo con lidiar con los bancos, como para encima dejar librado al azar toda esta vulnerabilidad que tiene la gente respecto a lo filtrable que sea o no cada una de las plataformas privadas, en cuanto a la obtención de crédito y en cuanto a los requisitos de seguridad para validarte. ¿Qué te pide cada una? ¿Cuáles son los niveles de seguridad de la clave? ¿Qué posibilidad o qué seguridad tenés de que el archivo no haya sido modificado con posterioridad a su creación? Bueno, pongamos requisitos mínimos, controlemos y hagamos que entonces el crédito fluya. Pero le tenemos que dar... A ver, si vos tenés gente seria completamente y al lado un mantero digitalizado y tenés un abanico de posibilidades demasiado grande, bueno, normalicemos y demos fluidez al crédito. Bueno, esperemos que sí, que se avance en eso. Una cosa más, el artículo 26 de un reglamento nombró, si puede, ¿qué reglamento? No llegué por ahí a escucharlo bien, ¿a qué reglamento se refería? Ah, del reglamento de la Comunidad Económica Europea, sí, el 910 del 2014, que te estaba hablando de la firma electrónica avanzada y demás. Sí, exactamente. Sí, los requisitos de lo que entendían por firma electrónica cualificada, no avanzada. Exacto. Económica Europea. Gracias. Marcelo, está comentando el doctor Rubén Morsellán para la audiencia nueva, porque siempre hay jóvenes que se están aproximando. El doctor Rubén Morsellán es uno de los pioneros en traer el tema del pagaré electrónico, y yo le estoy recordando que después él ha agregado y trabaja mucho con el tema del pagaré de consumo, que realmente creo que se lleva a la posta y con mucho éxito. Y le digo que en realidad el pagaré de consumo le fagocitó el pagaré electrónico, ¿no? Pero que como él empezó con el pagaré electrónico, debería en realidad defender ese tema. Me dice que la primera vez lo presentó en uno de los encuentros en Morón. ¿Estás ahí, Rubén? ¿Querías acá estoy. comentarlo? Hola a todos. Hola, felicitaciones Marcelo, excelente. Veo que te has dedicado mucho al tema, es apasionante. No les quiero robar mucho tiempo, yo estoy manejando también, pero vengo desde La Plata, desde la facultad, que fui a dar clase, escuchándolos atentamente y muy entusiasmado con todo esto. Sí, son 15 años que presenté ese trabajo del documento electrónico al pagaré electrónico, en el encuentro de Morón en 2007. Justo en junio, 15 años. Y pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Y de aquella afirmación mía de que es posible emitir un pagaré electrónico, de acuerdo a determinadas circunstancias, y en el análisis de las equivalencias con el pagaré común, hoy tenemos la realidad que lo podemos hacer posible a través de, como dijo Marcelo, esta cuestión del método que garantice la autenticidad
y la no alteración o la inalterabilidad del documento, la autenticidad de la firma de la declaración. Ahora bien, más allá de todo esto que lo explicó brillantemente Marcelo, sigo preguntándome esto. ¿Y qué pito toca el deudor en todo esto? Vamos, la gente que va de afluenta, el que Romero, como era el otro, Gamboa, y algún otro que se me perdió en los nombres, Sí. tenían, como siempre, tenían idea de lo que están firmando. Tienen idea de los alcances legales, procesales, sustanciales. Esto es, léase, imposibilidad de defenderte. Cuando estás firmando no solo el pagaré encima electrónico. La gente no tiene la más pálida idea. Cumple el 37, cumple el 36, seguimos con lo mismo. Ahora me parece que le agravamos la situación del deudor consumidor. Porque si antes veía un papelito y lo firmaba y le ejecutaban el papelito, ahora ni ve el papelito. Sí, estás perdiendo. Marcelo, No te estamos escuchando, Rubén, Rubén. se perdió tu audio. Si estás manejando, tené cuidado, por favor. Sí, que tenemos que entender que tenemos que ejecutar documentos. Si no son documentos con habilidad ejecutiva, no lo podés ejecutar. No se puede ejecutar cualquier cosa. Y para mí, antes habló un colega de acá que dijo que en Avellaneda tuvo una mala experiencia. Yo que soy de Avellaneda, y bueno, la verdad que algunos jueces hemos charlado y comparto la opinión de que hay que rechazar y hay que llevar a ordinarizar estos cobros. Pero no porque sea caprichoso, sino porque la verdad que yo no veo, todavía quiero que me demuestre alguno cómo se cumple la información y el pleno conocimiento de parte del deudor consumidor de las consecuencias legales de la firma del pagaré. Todavía no encontré quien me lo explique. Entonces, capaz que algún día alguno me lo explica y está fenómeno. Y mi cabeza lo puede entender. Pero hasta ahora, ¿no? Porque tampoco me convence lo de la tasa. Lo de la tasa, la morosidad, ese es un problema administrativo, financiero, que la verdad que no sé cómo puede influir. Y por lo pronto, sí sé, también es un tema de negocio. Porque está todo, ¿cómo les puedo explicar para no ser grosero? No quiero decir que son todos los bancos, las entidades financieras son, como yo digo, de cuarta, sino que hacen su negocio y todo esto es funcional. Fíjense, estaba la 27444 ¿está pensada para el tipo de a pie? No. ¿Estaba pensada para fintech que dan crédito como estos afluentes y otros más? No, no está pensado para ellos. Ese es el tema. Seguimos con lo mismo, usando en perjuicio de las personas humanas comunes y corrientes instrumentos que no están pensados para ellos. Sigo con la misma opinión y ahora es más grave, porque eres electrónico. Ahora ni la ven, le pasa por adelante y ni sabe de qué se trata. Entonces, esa es mi opinión de todo esto, más allá de la realidad que viene describiendo Marcelo, y que es cierto que si no tenés una plataforma robusta, en el caso de Rosario, el que emitió el pagaré es la bolsa de títulos valores secundarios, ahí el ROFEX, es un mercado, es el mercado electrónico de Rosario, donde cotizan, y a través de la plataforma de ellos, esto fue 2018, 2019, antes de la pandemia, emitieron un pagaré electrónico por $6.200, algo así. Y cada uno puede tener su plataforma y podrá, si es confiable, si es robusta. Pero como dice Marcelo, ¿y quién dice que es robusto o que es confiable? ¿Quién determina? ¿Dónde está el tercero de confianza? En el cheque ya sabes que no hay problema. Entonces, todas estas cosas hacen que a mí siempre me siga haciendo ruido todo esto. Por eso le digo, más allá de que Marcelo, brillante tu trabajo, en mi parecer, sigue haciéndome ruido la viabilidad de las ejecuciones contra la gente, de este tipo de ejecuciones. Pero bueno, más allá de eso, brillante y felicitaciones.
¿no? Muchísimas gracias, sobre todo de parte de quien viene, pero de todas formas, y insisto en lo mismo, yo creo que, digamos, normalizada o puesta entre comillas con normas, dirán, la robustez de las plataformas o condiciones mínimas o con una autoridad de aplicación que efectivamente ponga un mínimo y apruebe la plataforma, sería otra cuestión. ¿Por qué? Porque entonces asimilamos mucho más a lo que es el prepara vida de una tarjeta de crédito, que también son múltiples instrumentos. Y también adjuntan el contrato con todas las condiciones, pero entonces, aprobemos la plataforma, aprobemos un modo, en todo caso, de brindar el consentimiento y un contrato tipo que traemos a ejecución en modo de archivo, y en todo caso, como dicen los libros de prueba electrónica, tráemelo en modo archivo y además impreso, al solo efecto de que sea más comprensible, no como prueba, pero sino al solo efecto de que sea más comprensible, y la cosa podría fluir muchísimo mejor de lo que está fluyendo ahora. Sí, y no es que lo vaya a decir, pues lo pueden leer desde 2007. En aquel trabajo de Morón yo hablaba del consentimiento cliqueado. Y esto del consentimiento cliqueado lo seguimos aplicando ahora. ¿Cuánto hay de consentimiento del deudor en hacer clic? ¿Cuál es el alcance de su consentimiento al hacer clic? ¿Actuó con libertad? ¿Actuó con pleno conocimiento de las cosas? ¿Actuó con voluntad? ¿Con discernimiento, intención y libertad? Es decir, el consentimiento, ¿no? Digo, ¿actuó de esa manera el deudor, el consumidor? ¿Tomó conocimiento para dar consentimiento cliqueado inmediato? O sea, una cosa es el título electrónico, cómo se ejecuta, y otra cosa es el antes. Yo siempre me paro en el antes. ¿Qué está pasando antes? Y cuál es el alcance de lo que le presentan al deudor. Por eso sigo insistiendo en que está todo bárbaro, pero seguimos sin resolver el tema del choque entre consumo y sistema cambiario ahora electrónico. Pero muy bueno es verdad, lo de los alcances, un tercero que certifique o que controle, valide las plataformas de cada uno, sí. No hay ningún problema, me parece sin perjuicio de que cuando la ley habla, porque la ley habla de método, no habla de firma, no habla de firma, habla de método. Entonces, por eso se agarran estos que dicen, el método es este que yo te presento, es un método, es un híbrido, una mezcla de firma, una mezcla de te presento una pantalla, es un método, es un sistema. Bueno, ahí está el problema. Por eso, echa la ley, echa la trampa, y este es una ley, o este es un sistema funcional a todas estas fintech, ¿no? Y es lo que hay que desterrar. Están haciendo de nuevo, en el 2010 salieron los primeros fallos de corte, provincias, ¿se acuerdan? Toledo, Cuevas, de pagaré de consumo. Ahora van a empezar a salir estos, de pagaré de consumo electrónico. Así que, bueno, nada más, felicitaciones, una actividad fantástica. Te felicito, Marcelo, y a Marisol también, y al señor director también por esta actividad. Bárbaro. Yo te agradezco, Rubén, que dejes de hablar manejando, porque nos tenés a todos muy preocupados. Así que estoy estacionado. Muy bien, Rubén. Nos dimos cuenta. Muy bien, Rubén. Creo que tengo el teléfono, creo que tengo el micrófono abierto y quisiera decir algunas palabras. Fíjese, doctor Marcelo, me avergüenzo de lo que voy a decir. Cambié el celular, pero no por algo tan maravilloso, ¿no? Por un A11 de Samsung. Y como a mí no me gusta ir a aprender nada, lo quiero aprender sola, porque para eso soy abogada y para eso tengo que entender a un celular. Si no entiendo un celular, no puedo entender una ley. Fíjese usted, mientras usted estaba, yo lo estaba escuchando, mientras usted estaba hablando cosas maravillosas, de cosas tan importantes, como es la cibernética, que es un mundo tan distinto, que se abre ante nosotros y tenemos que estudiarlo, porque hay que estudiarlo. Yo no, porque me jubilé, por suerte, pero hay que estudiarlo también. Usted sabe que yo estuve buscando todo el tiempo dónde estaba el botoncito para no figurar como una foto y figurar así, hablando, ¿no es cierto? Así que fíjese usted
a veces la torpeza de uno en entender una situación tan sencilla y usted allá por las nubes explicándonos algo tan complejo que comparto con usted perfectamente. Estamos en un mundo totalmente nuevo y los que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones de compras, sencillas compras. Yo no sé si usted ha estado viendo últimamente la televisión, si ha tenido tiempo, porque me imagino que usted debe estar estudiando muchísimo mientras que yo estoy jubilada. Han salido expertos, o sea, diríamos algo así como ingenieros de sistema, explicando los cuidados que tenemos que tener cuando hacemos compras por vía cibernética y ponemos nuestra tarjeta de crédito ahí adentro, ¿no es cierto? Cuanto más cuando estamos firmando un pagaré. Pero eso no quiere decir, estoy totalmente en contra con Rubén, porque eso no quiere decir que no vayamos a aceptar estas nuevas situaciones y como bien usted dice, doctor Marcelo, tenemos que tener, ¿no es cierto?, un lugar seguro y leyes seguras también, y siempre esperando las dirigencias del Banco Central, que serán buenas, que serán malas, pero hay que aceptarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que aprendí mientras buscaba el botoncito ese. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna inquietud y si no vamos cerrando. A mí no me quedó claro qué es el e-check, pero bueno, calculo que va a ser para otro. Es un chiste, Marcelo, es un chiste. A estudiarlo, a estudiarlo. A estudiarlo, entonces. Es un chiste, es un chiste. No, para no, la quería próxima felicitar. reunión, el doctor Espanguero nos va a explicar el e-check. Claro, aparte próxima reunión de instituto. 1:40. Bueno, no, felicitarte, Marcelo, agradecerte realmente la generosidad de compartir con todos nosotros lo tuyo y que nos viene también los fallos nuevos, los modos de actuar y demás. Así que, bueno, no más que esto, nada más. Por mi lado, nada más que esto y te felicito y espero. Y también invitamos a todos los presentes a que presenten ponencias y concurran, se hagan presentes en el próximo encuentro de Institutos de Derecho Comercial que va a ser en Lanús, Avellaneda, ¿no, Marisol? Sí, ahí acabo de subir como adjunto, no sé si lo ven, el flyer del 75 encuentro, Lanús, Avellaneda, hasta el día 10, por lo menos, tenemos tiempo para presentar ponencias. Bueno, una ponencia es una pequeña propuesta, un pequeño comentario, de un estar de acuerdo o no estar de acuerdo o proponer algo distinto. Así que están todos invitados. Nosotros trabajamos en el Colegio de Abogados de Morón, Institutos de Derecho Comercial General e Instituto de Derecho Concursal, y lo estamos sesionando los primeros y terceros miércoles de cada mes a las 15 horas, así que los esperamos para trabajar, analizar en forma conjunta, y para trabajar también para el 75 encuentro. Y justamente el doctor Morsesian, estamos cooperando con él ahora, es uno de los organizadores, que le toca al Colegio de Lanús, Avellaneda. Magnífica tu presentación, tu exposición, te felicito, Marcelo, hiciste una investigación exhaustiva, ¿no? Te quedó tema por ahondar y además una claridad, realmente te felicito y te agradezco porque nos has enriquecido a todos. Así están los comentarios en el chat. Muchísimas gracias. ¡Un aplauso! Sí. Viste que ya aplaudía, ¿viste? Ahí algo me pierde. Bueno, gracias a todos y los esperamos. Son los temas que nos desafían, ¿no? Son los temas que nos desafían y que realmente tenemos que asumir el desafío. Acá no es cuestión de quedarse, como bien dijo Pelusa,
quedarse detrás, porque lo tenemos que entender porque somos abogados, ¿no? Y para eso estamos. Sí, no, y aparte, o sea, nos guste o no nos guste, el derecho electrónico Tal cual. digamos, en todo lo que, porque ahora ya no estamos probando más contratos con firma hológrafa. Cualquier contrato ya es contrato hecho a distancia. Por lo cual, el medio probatorio dejó de ser la pericial caligráfica y va a ser la pericial informática, y más vale que lo vayamos entendiendo, tanto al momento de ofrecer la prueba como al momento de presentar la demanda, para no sufrir rechazos o perder juicios de modo innecesario. Así que, bueno, habrá que ponerse a estudiar nuevamente. En el colegio que sí, que queda grabado y que lo van a subir a la página del colegio, para aquel que quiera verlo. Bárbaro. Bueno, los saludamos a todos. Los esperamos en el instituto y nos estamos viendo. Bárbaro. Gracias. Dale. Muchas gracias. gracias y un placer verlos a todos. Hasta la próxima actividad. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.